Jesús es el Señor. Nuevamente estamos acá y en esta oportunidad queremos compartir con los hermanos el encargo que el Señor nos ha dado a través de nuestros apóstoles, a través de las últimas comuniones que el Señor ha direccionado a sus iglesias. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y en el versículo 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Significa que el Señor tiene sus ministros, tiene sus profetas. A ellos da a conocer sus secretos. Y ellos a su vez transmiten a los siervos esa revelación que el Señor les dio por el Espíritu. Y nosotros como siervos de Dios tenemos la responsabilidad de que ese encargo también llegue a las iglesias. Está orando sobre ese asunto, escuchando este asunto tan importante que se nos revela en el libro de Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros estamos ante una coyuntura nueva que, como hemos dicho, algunos se preguntan qué es lo que está pasando. Pero en estos días ha habido, a través de los siervos, una palabra que nos está ubicando. Quiero invitarlos a esta primera parte. Vamos a hablar de los últimos encargos y de la manera práctica como podemos avanzar en medio de esta situación. En Lucas capítulo 21, versículos 10 al 11 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación, eso lo hemos visto, y reino contra reino, también lo hemos visto, y habrá grandes terremotos, también lo hemos visto, y en diferentes lugares hambres, y también lo hemos visto, y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces ahora tenemos sencillamente el cumplimiento aquí de pestilencias. Y curiosamente, hambre y pestilencia van juntas. En estos días hay un gran temor porque esta pestilencia está paralizando el aparato productivo y lo que se espera es una recesión económica en todo el mundo que va a traer hambre. Pero cuando nosotros vemos esto, no podemos ver las cosas como el mundo las ve, sino que tenemos que verlo con ojos espirituales. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Significa que estamos en principios de dolores, que la gran tribulación se acerca y que es tiempo de levantar nuestras cabezas, no ponernos a llorar. Ahora, también aquí nos dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Versículos 17 y 18. Es decir, algunos, ¿cierto?, por su testimonio del Señor delante de la gente, llegarán a ser mártires, pero otros no. Pero todo está en la potestad que Dios tiene. Por otro lado, también se nos ha enseñado que debemos ser sumisos a las autoridades. En el libro de Romanos capítulo 13 dice que debemos estar sujetos. El que se sujeta a la autoridad delegada, se sujeta a Dios. Aparte de que no nos están pidiendo cosas que no podamos sujetarnos. A lo único que uno no puede sujetarse a una autoridad es cuando te obligan a ir en contra de la fe en Jesús. Porque hay dos principios, uno que se llama sumisión, y es que somos, como Daniel, sumisos a las autoridades, pero la obediencia es relativa.
Porque cuando las autoridades nos van a colocar a que cometamos cosas en contra de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no podemos hacerlo. Y no estaremos en rebelión, estaremos en obediencia al Señor. Como Daniel, que no se humilló frente a la estatua del rey. Pero ese no es el punto. Solamente quise mencionarlo para que nosotros permanezcamos en nuestras casas en esta época y que solamente salgamos cuando sea necesariamente estricta o sea estrictamente necesario salir, tal como se nos está diciendo, porque realmente es una pestilencia, que no hay vacuna, no hay nada de eso, y el Señor a través de los hermanos nos está orientando a través de un comité de expertos que es necesario lavarse las manos, que es necesario usar el tapaboca, que es necesario mantener una distancia entre las personas, que es necesario cambiarse, si es posible, la ropa cuando llegamos, cambiarse de zapato, mantener siempre los jabones, que es una herramienta que Dios nos ha dado para que ese virus no nos toque. Hemos aprendido con nuestros siervos que no podemos tener una fe supersticiosa, sino una fe objetiva. Yo he estado pensando que ese virus no toca mi espíritu ni mi alma, pero mi cuerpo, que es de esta tierra, si Dios permite, puede hacerlo. Pero como hemos visto, cuando estamos en obediencia, creemos en el Señor. Hemos visto el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que el ángel de la muerte no lo tocó. Pero estaban en obediencia y estaban en las casas comiendo cordero y tenían la protección de Dios. A través de nuestros siervos se nos ha dicho, debemos estar guardando todas estas recomendaciones para nuestro bien. Entonces, esa es la situación actual y así debemos actuar. También en estos tiempos el Señor nos ha dado una palabra de orientación de cómo en medio de esta dificultad no podemos retroceder. Hemos visto situaciones como la experiencia de los hermanos soberanamente en el Ecuador. Algunos han partido para estar con el Señor, otros están ahí en medio de esa dolencia, siendo tratados, y nosotros estamos orando por ellos. Y algunos quizás tienen preguntas, han querido debilitarse, retroceder, pero Dios nos trajo un mensaje de advertencia. Hebreos 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Estamos en pos del galardón y no podemos ser eliminados a esta hora. La meta está próxima. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? El galardón. Y aquí la palabra mejor traducida no es paciencia, sino perseverancia. Eso es algo que tenemos que desarrollar en nosotros y que la humanidad de Jesús nos las puede dar. La salvación del Espíritu es así. Pero la transformación de nuestras almas es un proceso que es diario. Y todas estas situaciones tienen que producir, como dice el Señor, un eterno peso de gloria. De esta prueba tenemos que salir como el oro purificado, sin escorias. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor dice en su palabra, he aquí que vengo pronto. Y hay que creer. Dice, mas el justo vivirá por fe, no por las circunstancias, no por el bien y el mal, no porque le va bien o le va mal. Nosotros tenemos una base que es la fe. Hemos creído en un Dios que es eterno, que es fiel, que nunca ha fallado ni fallará, y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si a alguno de nosotros les toca partir,
porque Dios quiere tenernos en su presencia. Amén. Dios tiene el derecho. Cristo nos compró a precio de sangre. Pero debiéramos ser como Pablo, que dice que mejor quedarnos un tiempo, porque todavía no tenía seguro el galardón, seguro, en Filipenses 3. Quería proseguir. Pero ya en 2 Timoteo 4 dice que ha terminado la carrera y tal vez ninguno de nosotros puede decir eso. Por eso estamos aquí diciendo que necesitamos proseguir. No queremos retroceder, porque si retrocedemos, no agradamos su alma. Pero aquí el escritor de Hebreos nos da una palabra de ánimo y dice, pero nosotros no somos, plural, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. A veces uno se preocupa por el bolsillo, por el bienestar. Hay una tendencia en este tiempo, como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, y llegó el diluvio. Había mucha corrupción en la tierra. Nosotros necesitamos perseverar para la salvación de nuestras almas. Ese ejemplo de Noé en estos días también ha sido utilizado. Para la segunda venida del Señor habrá los que están comiendo y bebiendo, pero también deben haber los Noé, que están en sus casas edificando su familia e introduciéndolos en el arca. De igual manera, en el libro de los Hebreos se nos habló en estos días y se nos dio una advertencia a que crezcamos. Se ha observado de que a veces no se le da la importancia debida a la palabra de Dios. Inclusive que para nosotros, de los de habla hispana, Dios nos ha permitido que los siervos transmitan mensajes en nuestra propia lengua. Y cuando lo hacen en portugués, han colocado un servicio en la página del Instituto Vida para Todos de que tengamos la posibilidad de escucharlo en traducción simultánea en español. Pero se ha hecho un seguimiento y el número de visitas y de audiencia de lengua española ha estado por debajo de lo que se esperaba. Esta semana lanzaron unos mensajes de ánimo para las hermanas. ¿Sabe cuánta fue la asistencia? De más de 6,000 personas conectadas. Y muchas veces cuando nos están transmitiendo en idioma español, el porcentaje de verdad es muy bajito. Entonces, ante eso, se nos habló de Hebreos capítulo 5, dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el hermano que exponía esta palabra decía, cuando joven, yo recibía los mensajes, los escribía, tal vez los grababa en esa época, ustedes se acuerdan, en aquellos cassettes de cinta, y los escuchaba una y otra vez, y meditaba. Al principio lo que buscaba era conocimiento, él mismo lo confiesa. Pero luego, a través del ministerio del hermano Donce, nos dimos cuenta que la letra mata, pero el espíritu da vida. Y comenzó entonces a constituirse para tener vida. Y Dios pudo usar ese siervo hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos un cuadro de que nosotros no podemos quedarnos en la niñez. Tenemos que trabajar la palabra una y otra vez. Nosotros tenemos que anhelar la palabra de justicia, que es una palabra que nos lleva a experimentar la cruz. Y se decía en ese mensaje que a veces estamos buscando aquí y allá palabras azucaradas que nos
nos profeticen bendiciones económicas, que no tengamos dificultades, que el mundo sea un jardín de rosas. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y luego se nos habló del capítulo 6 y se destacó sobre todo el versículo 7 que dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales labrada reciben bendición de Dios. Nosotros necesitamos ser esa tierra, esa buena tierra. Como dijo Jesús en Mateo 13, el que oye, practica, ese da fruto. No sé si de pronto esta palabra está cayendo junto al camino, en pedregales, en espinos, pero Dios quiere que comencemos a tratar con todas estas situaciones, limpiar nuestro corazón, darle valor a esta palabra. Hermanos, en estos días me llegó un diamante de la palabra basado en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, me impactó mucho cuando Dios prometió que iba a dar un profeta. Versículo 18, ahí se refería al Señor, y el Señor ahora ha levantado sus apóstoles, profetas, evangelistas en el Nuevo Testamento. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando escuché esa frase, yo dije, Señor, dame la gracia de poder valorar el hablar de los profetas que tenemos hoy. Trabajarlo, porque cuando me presente frente al tribunal de Cristo, no tenga que rendir cuenta porque no valoré el hablar que tú estabas trayendo para el momento en que yo estaba en la tierra. Un hablar que nos está trayendo luz, fe, esperanza, solución, caminos. Que el Señor toque nuestros corazones, que podamos valorar, tiempo de volver a rumiar. En estas comuniones también, el Señor nos direccionó y se dijo lo siguiente, en estos momentos en que la iglesia está pasando, necesitamos dos clases de servicios bien especiales. Número uno, necesitamos los que ministran la palabra. Y número dos, necesitamos los pastores. Ahora ya no nos podemos reunir por la cuarentena, por este isolamiento social, el aislamiento social, todas estas cosas, pero hay unos asuntos prácticos que podemos llevar adelante porque la vida de la iglesia no es en cuatro paredes, tiene cuatro esferas, la vida familiar, la vida social, ¿cierto? Las reuniones y la vida secular. Yo digo que en este tiempo Dios nos está devolviendo la oportunidad de estar en familia, porque la familia es la base de la iglesia. Familias fuertes, iglesias fuertes. Y en la Biblia vemos que hombres que llegaron a ser vencedores porque tuvieron una familia fuerte. El ejemplo de Noé nos marca más de 100 años predicando y su esposa ahí, y sus 3 hijos ahí, y todos entraron al arca y se salvaron. ¿Qué modelo tenemos? Pero tenemos un antimodelo que se llama Lot. No se comprometió, si estaba ahí pasivo, acompañando. Y no vio que Abraham tenía la bendición y el llamado. Y cuando llegó la hora de la prueba, de decidir entre seguir con Abraham, se fue y escogió lo mejor. Y terminó en Sodoma y Gomorra. Llegó a ser uno de ellos, hasta les dijo hermano. Génesis 18. Cuando Jehová vino con los 2 ángeles a la casa de Abraham, lo recibió y entró y comieron. Y a veces pienso que Jehová no se quería ir porque aún salió y caminaron un rato y ahí le habló de lo que iba a hablar en Sodoma como si fueran grandes amigos. Pero cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, no querían entrar. Entraron a la fuerza. Qué tristeza que un hombre que estaba escuchando la palabra, con el hombre que Dios había llamado, no valoró. Mire qué palabra Dios nos está trayendo, llena de esperanza en este tiempo. Entonces, de manera práctica, y termino,
Dios nos ha dado entonces en la casa la oportunidad de estar juntos para que oremos más. Mire, aquí tenemos el reloj de oración, vamos a seguir. Hagamos el alimento diario, disfrutemos diariamente, leamos y escuchemos los audios que Dios nos está permitiendo llegar a nuestras casas, a nuestros aparatos, a nuestros celulares. Podemos hacer lectura personal o lectura familiar de libros. Pero también el día del Señor podemos hacer la mesa del Señor, con el pan y el vino, como lo estamos haciendo. Y nuestros hijos mayores de 10 años que ya están bautizados, se les da la visión. Esa es la orientación que hemos recibido, a fin de que comamos el Cordero juntos, como en Éxodo capítulo 12. Y alabemos al Señor. Yo personalmente lo estoy haciendo en la tarde, en la mañana, para escuchar el hablar de los profetas, 8:30 de la mañana. Y después que termina, la iglesia tiene en el canal de YouTube preparado una palabra. Vuelvo y me cambio para allá, para recibir doble porción. Y en la tarde, entonces tenemos con mi esposa la mesa del Señor. Bueno, tenemos también los grupos familiares de cuidado y multiplicación que no pueden morir en nuestros sectores, y algunos estamos haciendo la reunión por Zoom. Ha sido una experiencia maravillosa. Hay un hermano que coordina, nos ayuda, nos orienta, nos anima a que alguien ore. Otro ya se le ha delegado a alguien que haga una introducción al tema. Luego leemos cada quien y él va dando el turno. Y luego al final hay alguien que hace una conclusión y unas aplicaciones. Luego abrimos para la comunión. Y cada uno va levantando el dedo y vamos compartiendo. Al final se ora, nos despedimos, y eso ha sido de gran ayuda, poder volvernos a ver a través de las herramientas que Dios nos da. Los mensajes están siendo subidos los viernes en la noche y los domingos en la mañana, después de la palabra que el hermano Pedro Don da desde la estancia Árbol de la Vida, a través del Instituto Vida para Todos. Y también seguimos la página de la iglesia, donde están los anuncios, las informaciones, las comuniones. Las reuniones de jóvenes también se están llevando los sábados por Zoom. Conéctese con el coordinador del servicio de jóvenes para que sus hijos también puedan aprovechar esa gran bendición. Aún la reunión de administración se sigue haciendo a través de los medios que Dios nos ha dado. Y no nos olvidemos orar por los hermanos. Tenemos 4 encargos grandes para orar por los hermanos en Ecuador. Segundo, en contra de esta pandemia, esta plaga. Nosotros somos los granos de arena que está revelado en la Biblia, que detenemos estas olas de muerte. Orar en contra del hambre, contra de la crisis económica que todo el mundo prevé, pero Dios puede hacer un milagro. Guardarnos. Somos el continente a través del cual Dios está llevando los misioneros a muchas partes del mundo. Y Él quiere que llevemos esto hasta lo último de la tierra. Y será predicado, va a ser predicado. Pero confiemos que Dios va a darles salida a esta situación en favor nuestra, por causa nuestra. Oramos por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría para salir adelante en medio de esta situación. Oramos por nuestros líderes también. Sigamos orando por la predicación del Evangelio, por nuestra familia, porque aparte de los puntos importantes que ya hemos visto, Ecuador, la pandemia, el hambre y los gobiernos, son 4 básicos. Podemos también orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestros hijos, para que Dios nos dé la perseverancia en medio de esta experiencia. Señor, te damos gracias por que tú tienes coyunturas del rico suministro que nos están supliendo en medio
de esta experiencia, esta dificultad que se está viviendo en el mundo y que nosotros ya hemos visto a la luz de la palabra que sencillamente es el cumplimiento de tu palabra, de tus promesas y que tú vienes pronto. Que esto nos afirme en la fe, que nadie desista, que todos vayamos adelante juntos, que la vida de la iglesia se consolide, porque sabemos que después que pase esta prueba vamos a salir de aquí más fortalecidos y aún creemos que con más libertad para predicar el evangelio, valorando más la palabra, la comunión, la familia, las reuniones, el servicio. Perdónanos porque en el tiempo que no teníamos esta prueba, tal vez no apreciamos y quizás estábamos como muchos que dice la Biblia, borrachos, pendientes de lo terrenal, en los placeres, en comer, beber y divertirnos. Cambia nuestra mentalidad. Sigue hablando a través de los profetas y danos un corazón para estar atentos a ese hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.